Eh, yo empecé, bueno, ya desde octubre más o menos, con un problema del nervio ciático, porque tengo una hernia de disco, y empecé con mucho dolor, y a medida que fueron pasando los meses, cada vez más dolor, y cada vez más invalidada, y ya el último tiempo, hará un mes y medio, ya no podía hacer nada, empecé a estar en la cama, no me podía mover de la cama, me fui a vivir con mis padres porque yo no podía hacer nada sola, eh, muchísimo dolor, me costaba para hacer todo, para ir al baño, para levantarme, para caminar, y era un dolor permanente en la pierna izquierda, todo el lado izquierdo afectado. Y bueno, vos más o menos me estás diciendo que hace ya 2 semanas que tengo la tarjeta, porque ya no me acuerdo cuánto hace que la tengo. Sí, me Eh, parece que este es el segundo fin de semana que la tenés. sí, sí, vos sabés que yo no conté, pero sí, más o menos debe hacer. Pero fue así como automático. Yo lo primero que sentí fue, me cambió el estado de ánimo, yo estaba con mucho miedo, con un terrible estado de ansiedad, porque además no estaba teniendo atención de nadie, era ir médico, traumatólogos, bueno, anduve por todos lados, haciendo kinesiología, yendo a todo traumatólogo que encontraba o que me mandaban, pero nadie me dio un tratamiento para hacer. Entonces, claro, el estado anímico era horrible, estaba con mucho miedo, sin saber para dónde disparar, y a partir de empezar a usarla, me cambió completamente eso, o sea, empecé como a sentirme como más positiva. Lo primero que noté fue como que me pude empezar a movilizar de otras formas, si bien el dolor estaba, los movimientos yo los empecé a ver como que me movía mucho más, con más facilidad, como que me sentía más flexible, más elástica, no sé cómo explicarlo. Eh, pero yo me daba cuenta que me movía totalmente distinto. Eh, bueno, después en el sueño, eh, empecé a dormir y a darme cuenta que no es que no durmiera antes, sino que me di cuenta como que podía descansar, que realmente había una forma de descansar que se notaba cuando me despertaba. Y como que no me despertaba así, viste, a diferentes horarios como me estaba pasando antes, como que dormía de corrido. Claro. Después lo noté, bueno, en el semblante, no te puedo explicar, mi cara cambió completamente, yo tenía la cara así marcada por el dolor, que realmente me llamaba mucho la atención cuando me miraba en el espejo, porque horrible, horrible ver el estado de cómo se notaba en la cara el dolor. Eso cambió, me cambió la piel, empecé a sentir como que tenía la piel más húmeda. La verdad que bueno, un montón de cambios. Después, en el sueño también, empecé como a recordar los sueños, si bien no soñé, o sea, no recuerdo muchos, pero sí empecé como a recordar algunos sueños, cuando me despertaba los recordaba. Y bueno, después algo que te había contado, que fue cuando estaba haciendo una meditación guiada, que tuve así como que sentí en la rodilla como como una corriente, como si fuera, viste, cuando te da la patadita el magic click. Bueno, Sí, sentí 2 veces así esa patadita, y hasta tengo así la sensación como que vi hasta la chispita, que me, eso, bueno, me llamó muchísimo la me atención porque contaste. yo estaba haciendo una meditación, o sea, que estaba como, medio como ahí, como durmiéndome, y en plena meditación guiada me sentí eso. Y después otra cosa que me pasó, durmiendo, sentí así como una, a ver, lo puedo describir como si fuera un aire que por toda la pierna que me dolía. Fue algo rarísimo, porque me desperté como que alguien me había tocado, pero era así, viste, como que sentí que fue un roce en toda la pierna donde yo sentía el dolor. Empecé a estar más levantada,
yo no me podía sentar, entonces empecé a intentar sentarme porque sentía mucho dolor. En este momento, por ejemplo, estoy sentada, no lo podía hacer porque el dolor era terrible. Mira, Así que bueno, eso también la verdad que un montón de cambios, pero fueron pasando los días y yo como que no reparaba en los cambios. Hasta que un día, viste, hice así como un parate y me di cuenta que había cambiado un montón y que yo me sentía mejor y que quería estar levantada y ya no me quería acostar tanto cuando venía de estar en la cama las 24 horas del día. Lo último que yo hice fue ir a hacerme ozonoterapia y un bloqueo, pero no me dio resultado, o sea, yo salí con el mismo dolor con el que entré y el médico yo lo vi así como frustrado, ¿viste? Lo sentí como frustrado porque él tenía la seguridad de que yo iba a salir sin dolor. Él me garantizaba que yo ese día entraba y salía sin dolor porque me había hecho un bloqueo y me había hecho sonoterapia. Y sin embargo yo salí y no me hizo nada. Cómo me cambió la forma de ver lo que me estaba pasando. Porque hasta ese momento estaba así como muy asustada porque no veía, estaba todo muy oscuro. Y a partir de empezar a usar la tarjeta es como que empecé como a sentirme mejor y a saber que esto también depende de uno, que la sanación depende de uno, que uno tiene que ponerle una actitud positiva. Pero lo que pasa es que cuando estás con dolor, cuando estás en la cama y cuando estás viendo que nada de lo que estás haciendo te mejora, es a veces como desesperante. Yo tenía a veces momentos de empezar a llorar y lloraba porque no sabía cómo iba a terminar. Y sin embargo, cuando empecé a usar la tarjeta, ya no tuve más esos episodios de angustia. Y me cambió completamente la energía, o sea, empecé a pensar, me voy a curar, voy a estar bien, me voy a sanar. En cambio, antes de eso veía un panorama negro,